Qué gozo estar de nuevo con ustedes, hermanos, el día de hoy, después de unos cuantos días que pudimos sacar a los chamacos de vacaciones a San Antonio. Es un placer estar aquí. Pastor Roberto, gracias por la palabra que nos trajo la semana pasada de ánimo. Y vale la pena seguir a Cristo, ¿verdad? No siempre es fácil, pero el viaje con Él es bueno. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y iniciamos el día de hoy, hermanos, una nueva serie de mensajes en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, si usted tiene su Biblia, en un momento le voy a invitar a abrirla. Vamos a estar el día de hoy en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pero esta serie de mensajes se titula Fieles hasta el fin. Cómo permanecer firmes cuando otros se rinden. Así que segunda de Pedro, capítulo 1, el día de hoy nos va a ayudar a nosotros a poder seguir adelante en este caminar. Hermanos, yo no sé cómo la está pasando usted ahorita, pero cada semana yo escucho personas que vienen con gran gozo porque el Señor les está animando y bendiciendo, y otras personas que vienen con gran dolor porque están pasando por pruebas, tribulaciones, dificultades. A veces la vida cristiana es un viaje de altas y bajas. A veces uno está en las montañas dando gloria a Dios por la bendición y su provisión y dirección. Y a veces estamos en ese valle de dolor sin saber exactamente cómo vamos a salir de esta. Unas veces hay problemas que enfrentamos en la vida que parece que no tienen solución y enfrentamos cosas que van más allá de nuestro control. En realidad, esta vida siempre está más allá de nuestro control, ¿no cree usted? ¿Tenemos control sobre esta vida? El Señor Jesús nos dijo que no nos preocupemos por el día de mañana, porque el día de mañana se preocupará por sí mismo y traerá su propio afán. Dice, basta cada día su propio mal. Algunas veces el enemigo utiliza la preocupación, el miedo, el temor, el desánimo para robarnos el gozo que Dios quiere darnos hoy sobre un mañana que no sabemos si lo tenemos prometido. Dios nos ha dado su presencia hoy, y hoy quiere que confiemos en Él, porque va a llegar un día donde ya no va a haber otros mañanas. Pero cuando llegue el día que sea nuestro último día, Dios ha prometido, y quiero que me escuche bien con esto, Dios ha prometido que el destino de nuestro viaje es seguro en Él. Dios nos dice dónde acaba la carrera. Dios nos dice dónde comienza, pero no nos dice qué tan larga la carrera va a ser. Y lo que Dios quiere de nosotros en esta carrera y lo que Dios espera no es que seamos perfectos. Dios nos está perfeccionando. Dios espera que seamos fieles hasta el fin. Ya sea que Cristo regrese y acabemos la carrera porque Cristo regrese y traiga su reino, o nuestra carrera acabe porque vayamos a casa, Cristo quiere que seamos fieles para que nos dé la bienvenida en su reino eterno que Él nos ha prometido. Y precisamente de eso se trata la exhortación y el ánimo que Pedro nos quiere dar en su segunda carta de Pedro. Si tiene su Biblia, entonces le invito a que la abra. Vamos a ver cómo Dios nos anima a permanecer fieles cuando otros son tentados a rendirse. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice así, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto,
yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Según de Pedro capítulo 1, es escrito por el apóstol Pedro al final de su vida, como usted puede darse cuenta ahí en lo que él nos dice, y dice: el Señor Jesús le ha declarado que pronto ha de dejar el cuerpo. Pero es escrita al final del primer siglo, al final de la era apostólica, cuando el Señor ya había establecido un cimiento firme para edificar la iglesia. Pero los apóstoles, habiendo cumplido su propósito, ahora estaban partiendo uno a uno. Algunos como mártires, otros muerte natural, pero uno a uno iban dejando esta tierra. Pero Dios no ha acabado su obra. Y Pedro siente en su corazón la carga de un padre por sus hijos, la carga de un padre por su familia. Y dice: yo me voy a ir y el Señor ya me lo ha declarado, pero yo quiero dejarles una herencia. Yo quiero dejarles un legado para que después de mi partida ustedes puedan permanecer en la verdad. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento como un testamento, como un legado de fe que todos los creyentes después podíamos seguir recibiendo para poder recibir las promesas de Dios y vivir la vida que Cristo tiene. En un mundo tan oscuro, en un mundo tan roto, en un mundo de muerte y dolor, la luz de Dios ha brillado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna a través del mensaje de salvación, el Evangelio. Pero este evangelio es algo que tiene que compartirse de manera personal y recibirse de manera personal. Y por eso la importancia y la urgencia que Pedro siente de que sus hijos y su familia espiritual puedan tener el tesoro de la herencia de las promesas de Dios. Hermano, usted y yo hemos escuchado el evangelio y escuchamos la palabra de Dios que fue heredada para nosotros con la sangre de la iglesia, la sangre de los mártires, de los santos que vinieron y dieron su vida para que usted y yo pudiéramos recibirlo. Y principalmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que pudiéramos tener las promesas de Dios y ahora es nuestro turno de recibirlas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando las promesas de Dios, en lugar de ser recibidas en fe, se convierten en un tradicionalismo, se convierten en costumbre, se convierten en simple religiosidad, donde uno como rutina personal va a la iglesia y canta y da y sirve, pero esas verdades de Dios ya no alcanzan a tocar y penetrar lo más profundo de mi corazón? ¿Qué sucede cuando la fe se convierte en apariencia y religión más que verdad y relación personal con Dios? ¿Qué sucede? ¿Cuándo sucede, hermanos? Cuando nuestra fe se convierte en rutina, cuando nuestra relación con Dios se convierte en una religión, la siguiente generación va a crecer sin conocer a Dios. En la historia del pueblo de Israel, usted vio esto en el tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan los jueces? Después de Josué, una generación que conocía a Dios, una generación que heredó la tierra prometida. Dice, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Una generación que había oído de Dios, había experimentado la bendición de Dios, pero no conocía a Dios de una manera personal. Y Pedro le está escribiendo a sus creyentes diciendo, hermanos, la fe que ustedes tienen tiene que ser una fe personal y tiene que ser una fe auténtica que transforma no solamente la manera de pensar que ustedes tienen, sino la manera de vivir que ustedes tienen.
Cuando Dios dice que nos da la vida eterna, nos da la vida eterna no hasta que nos muramos y vayamos al cielo. La vida eterna comienza cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, aquí y ahora. Y Dios quiere empezar a rescatar y restaurar y transformar nuestros pecados para que ya no nos controlen más y podamos vivir en la libertad de su Espíritu Santo en nuestras vidas. La vida eterna ya empezó aquí y ahora, pero tiene que ser algo mejor que la tradición o la religión. Tiene que ser una relación viva con Dios, donde Cristo viva en nosotros. Entonces, muchas veces la vida cristiana se ve como una carrera emocionante al principio, pero conforme usted va caminando día tras día, a veces la carrera lo cansa a uno. ¿Hay alguna persona aquí en la congregación esta mañana que le guste correr? ¿Alguien que le guste correr? No, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar eso? Bueno, no se preocupe, es mejor ver la tele, ¿verdad? A los que les gusta correr, a mí me gustaba correr hasta que mis rodillas ya no les gustó mucho correr. Pero cuando usted corre, los primeros kilómetros son difíciles, ¿verdad? Mientras va calentando, va empezando y usted se siente que se va a rendir. Ya cuando pasa el tercer kilómetro, el cuarto kilómetro y usted empieza a respirar bien y su cuerpo ya está calientito y todo, esos kilómetros que siguen son más fáciles. Usted lleva el momentum, le dicen el runner's high, ¿verdad? Su cuerpo se acondiciona y los químicos de su cuerpo le preparan para correr más larga distancia y ahí la lleva. Pero cuando usted corre una carrera a larga distancia y ya está a punto de llegar a la meta y siente que ya no tiene nada más para dar, es cuando usted siente que las presiones de rendirse son las más fuertes. Ya usted casi va a llegar, pero ya siente que no aguanta, no, mejor, mira, descansa un ratito, hazte a un lado, y la tentación de dejar, pero si usted deja de correr ya para llegar a la meta, déjeme preguntarle, si usted deja de correr, ¿termina usted la carrera? No. No son los que comienzan la carrera, sino los que terminan la carrera, los que ganan. Muchas personas comienzan la carrera como seguidores de Cristo. Muchas personas dicen, Señor, yo quiero que seas mi Salvador. Señor, yo te sigo. ¿Recuerdan los evangelios? Un hombre se le acerca a Jesús y le dice, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, Señor, yo te quiero seguir, la emoción, la aventura. No tengo dónde vivir y no tengo ni que comer a veces. No, así no, ¿verdad? Mejor no. Señor, déjame que yo vaya primero y entierre a mi padre. Tú deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuántos años tiene el papá? No sabemos, pero posiblemente el papá no estaba listo a morirse. Espera tantito, ¿no? Todavía no, Señor. Yo te voy a seguir ya que esté viejito. La religión es para los viejitos, ¿verdad? Cuando está joven, a la fiesta. Ya cuando esté pensando uno más bien el final de la vida, al morir, yo me arrepiento en último momento y paso de panzazo. No, la vida no es tan fácil. Si tú no abres tu corazón a Cristo, recuerda lo que dice Eclesiastés. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si tú no te acuerdas de Dios cuando eres joven, lo más probable es que no te acuerdes de Él cuando estés viejo. ¿Por qué? Porque tu corazón, engañado por el pecado, se va a endurecer. Y en lugar de recibir la gracia de Dios, vas a recibir la consecuencia de tus pecados. ¿Cuándo entonces? Ahora. Si Dios te llama, hoy es el día de salvación, la Biblia dice. Hoy es el día en que Dios quiere decirte que lo que Él quiere de ti no es perfección, sino fidelidad. Y precisamente de eso se trata el capítulo 1. La pregunta que vamos a ver hoy es esta. Muy sencilla, pero es importante para nosotros. ¿Cuáles son las características de un fiel discípulo de Cristo? En otras palabras, en esta carrera de fe, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos como rebaño, siguiendo al Señor Jesús. Él va adelante, le vamos siguiendo y vamos en la carrera. Y de repente tú ves a un lado y ves a otro. Hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, Dios te bendiga. Y ahí vas con un grupo de gente. ¿Pero son todos los que dicen seguir realmente seguidores de Cristo? Unos sí, otros no. Tristemente, muchos de los que estamos hoy, es posible que mañana ya no estemos. Ya no estemos no simplemente porque muramos y vamos a la presencia de Cristo, ya no estemos, sino porque algunas veces en la carrera de la vida el enemigo utiliza el desánimo, la pereza, la negligencia para apartarnos de la carrera de seguir a Cristo. A veces simplemente, es que estoy bien cansado. Ir a la iglesia es el único día que descanso. No, mejor yo aquí me echo el partido, ¿verdad? Partido, hoy juegan las Chivas y mañana juega
Pues quien juegue, alguien va a jugar, ¿no? Pero siempre hay un pero para Dios. Algunas veces nos desanimamos. Hay un movimiento nuevo, a lo mejor usted ha oído de ello. El movimiento se llama los exvangélicos. ¿Lo ha oído? El movimiento evangélico es un movimiento que el Señor trajo a la fe, a la familia de Dios, donde enfatizaba el movimiento evangélico, el evangelismo, una relación personal con Dios, la autoridad de la Biblia, ciertas cosas de nuestra fe que son centrales a la proclamación del evangelio. Proclamaba la conversión personal, como una persona necesita una relación personal con Dios. La iglesia evangélica tiene muchas denominaciones, bautistas, pero hay muchos evangélicos que son de todo tipo de denominación, pero lo más importante para los evangélicos es que se trata de una relación personal con Dios. Es un distintivo énfasis en el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Bueno, muchas personas que profesaban ser evangélicos dicen ahora que ellos descubrieron que esa fe evangélica era una fe hipócrita y que realmente están descontentos con la iglesia porque decían ser muy buenos, pero se han convertido los evangélicos en políticos, en personas de agendas sociales, y que eso es algo que ellos no quieren ser. Y ahora ellos se llaman exvangélicos. Cuando usted piensa en el nombre exvangélico, ¿significa entonces ex que ya no creen en el evangelio? ¿O qué? Muchos de ellos dirán, no exactamente, ya no creemos en la institucionalidad de la iglesia. Ok, entonces, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, yo voy a hacer mi propio grupo. Bueno, ¿tú crees que cuando tú hagas tu propio grupo, eso va a arreglar los problemas? Porque el problema no es el evangelio, ¿sí? El problema no es Cristo. ¿Quién es el problema? Nosotros, nuestra fe, nuestros pecados, nuestras imperfecciones. Déjame decirte lo siguiente. Si tú vas a seguir a Cristo y vas a seguir a Cristo con fidelidad, tienes que fijar tus ojos en la meta correcta. La meta no es convertirte como el pastor de la iglesia, como el hermano que sienta a un lado tuyo. La meta es convertirte a semejanza de Jesús. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es perfecto, nosotros no. Nosotros estamos siendo perfeccionados a su imagen. Entonces, si nosotros no somos perfectos y Dios no espera perfección de nosotros, ¿qué es lo que Dios espera entonces? Dios espera fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Que no te rindas, que no tiras la toalla, que permanezcas en el llamado de Cristo. Y precisamente eso es de lo que nos va a hablar Pedro. Hay 3 marcas que muestran la fidelidad de un creyente en su fe y en su vida en este pasaje que leímos. La primera de ellas es esta. Los discípulos de Cristo, déjame decirte una cosa antes. Algunas veces, ¿por qué no somos fieles? Algunas veces no somos fieles porque en lugar de estar enfocados en lo que Dios quiere, estamos distraídos con 1000 cosas. En nuestra cultura somos consumeristas de lo peor, ¿no? Todo tipo de productos para hacer nuestra vida mejor. Déjame decirte cosas que tú necesitas. Estoy convencido que lo necesitas. Una de ellas es el handicorn, un unicornio, una marioneta de unicornio para tus dedos. ¿Sabías tú que necesitas un handicorn? Para que tu vida funcione. Es tan bonito, mira la boquita. La gente los compra. Como por $15 un handicorn para que les cuente historias a tus niños. O hasta en la escuela dominical, ¿verdad? Tiene tantas aplicaciones. Bueno, si no quieres ¿qué te parecería una cobijita de pizza? Qué lindo, ¿no? Una cobija de pizza. Tus 2 amores más grandes, la comodidad y la comida juntos, para abrazarte con la ternura de una pizza. La gente lo compra. ¿O qué te parecería un mini golf para tu excusado? Porque a algunos de nosotros no nos gusta leer, ¿verdad? ¿Qué mejor que divertirte con un mini golf? Por favor, lo venden y la gente lo compra. ¿O qué te parecería un bote de nada? Bote de nada, sí. ¿Cuántas veces has preguntado a tu esposo, oye, ¿qué quieres de Navidad? Yo nada. Es el regalo perfecto, ¿verdad? Dale un bote de nada y te aseguro que nunca más te va a contestar lo mismo. Bote de nada. ¿Qué hay dentro? Nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente compre esto? El consumismo, simplemente por la que la gente inventa algo y convence a la gente que lo necesita, a veces la gente lo compra. ¿Qué es lo que realmente tú y yo necesitamos para vivir la vida que Dios tiene? Algunas veces como iglesia nos convertimos en consumistas también, todo tipo de actividades, todos los días de la semana, bien ocupado. Y decimos que si estás ocupado, te estás convirtiendo a imagen de Cristo. Pero no, ¿sabes qué? Estar ocupado no es sinónimo a convertirte a semejanza de Cristo.
Dios no quiere que tú estés ocupado. Dios quiere que tú te enfoques en lo que realmente importa. Y en 1 Pedro capítulo 1, Pedro al final de su caminar cristiano como un padre sabio, dice, hay ciertas cosas que son más importantes, ciertas cosas que haces a un lado. No quiero que pienses que Dios quiere que estés aquí en este edificio todos los días de la semana. Cuando venimos como congregación a adorar al Señor, venimos a ser equipados para ser enviados y vivir la vida de Cristo a donde quiera que vayamos. El tiempo que pasamos juntos es para prepararnos para la batalla allá afuera. Entonces, vamos a hacer en esta caminata, vamos a tener que hacer a un lado cosas que no son lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a ver más tarde después cómo muchas de esas cosas que quieren vendernos la religiosidad del medio donde vivimos no son cosas que enseña la palabra de Dios. Pero por lo pronto es esto. Dios no quiere que estés ocupado. Dios quiere que estés enfocado en su fidelidad y en su palabra. 3 cosas que nos hacen distintivamente enfocados. Primero, los fieles discípulos de Cristo se enfocan en la centralidad y suficiencia de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Mira el versículo 1, lo que Pedro dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Notaste que el énfasis de Pedro cuando empieza su carta es a un grupo específico de personas? Dice, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién se dirige Pedro? Aquellos que han alcanzado. ¿Quiénes son esos? Suena como si fueran los ganadores, ¿verdad? Los que hicieron su mejor esfuerzo y se lo ganaron, pero no es así. Esa palabra, los que han alcanzado, es realmente, el significado de esa palabra es los que han sido otorgados. A los que les ha sido dados. Lo que Pedro está diciendo aquí es que Dios tiene una fe preciosa que Él nos ha regalado como un regalo. Esa es la gracia de Dios. La fe que usted ha recibido no es algo que usted se ganó por su propio esfuerzo. Usted lo pudo recibir como un regalo de Dios. ¿Y cómo lo vemos? Dice, alcanzamos por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta no es una fe que depende de nuestras buenas obras o nuestro esfuerzo o religiosidad. Esta es una fe que depende de la justicia. Ahora escuche bien cómo describe Pedro a Jesús. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo en el Nuevo Testamento es muy especial porque los apóstoles han estado bajo la inspiración del Espíritu Santo luchando con describir cómo es que Dios es uno y quién es Jesús en relación al Dios del Antiguo Testamento. Pero lo que Pablo concluye en este versículo es esto, que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que prometió la salvación, es el Dios que en Cristo se ha manifestado. En otras palabras, cuando decimos que pongamos los ojos en Jesús, adivinen quién está poniendo usted sus ojos. En Dios, porque Jesús es Dios. Y lo que Pedro quiere decirnos es esto: esta vida va a ser una caminata de altas y bajas, donde vas a encontrar momentos donde piensas que Dios no existe, donde todo lo que ves en tu vida alrededor va a ser tan difícil y tan doloroso y tan oscuro que va a cuestionar todo lo que tú sabes acerca de Dios. Tú vas a tener dudas, vas a pensar, ¿es Dios bueno aun cuando estoy pasando por esto? ¿Puede Dios sacarme esta? ¿Será la vida eterna cierto? Déjame decirte lo siguiente: Dios es bueno y Dios es real, porque Cristo es bueno y Cristo es real. Cuando hablamos de Jesús no estamos hablando de un cuento que alguien escribió, estamos hablando de un personaje histórico que vino y nos demostró quién es Dios. Entonces Pedro dice aquí, por la justicia de Cristo, por la bondad de Dios, nosotros tenemos una fe ahora que está fundada en Él. Y esta fe, dice ahí, es una fe que nos da acceso, versículo 3, a todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, porque nos han sido dadas por su divino poder. Dios, el Dios que se ha manifestado en Cristo, nos ha dado todo lo que necesitamos para poder seguirle a Él. Dice, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios ya ha provisto la vida eterna, pero esta palabra piedad significa una vida que vive de acuerdo a lo que cree. En el Antiguo Testamento, esta palabra que se traduce aquí se utilizaba para traducir la palabra del temor del Señor, por ejemplo, en Proverbios. El temor del Señor es apartarse del mal. El temor del Señor es obedecer sus mandamientos. La piedad se trata del estilo de vida que demuestra lo que cree. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Cuando tú te enfocas en Cristo, tú demuestras la suficiencia de Cristo. Tú demuestras la centralidad de Cristo en todo lo que tú haces y en todo lo que tú dices. En otras palabras, ¿qué prueba? Eso es lo que el enemigo quiere saber.
¿Qué prueba puede el enemigo tirarte para que tú renuncies a tu fe en Cristo Jesús? Si puedes responderla, Él ya ganó la batalla. Pero Cristo murió y resucitó para ser Señor en nuestra vida y en nuestra muerte. Va a haber un día donde vamos a tener que morir. Pero cuando muramos, ¿vamos a morir como personas distintivamente cristianas? ¿O vamos a morir negando la fe? Si tú no vives en fe, posiblemente no vas a morir en fe. Y Pedro nos dice aquí, Cristo nos ha dado sus promesas por su divino poder. Y dice, y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro tiene tanto que decirnos y tantas ideas que dicen, miren, pocas palabras. Cristo es suficiente y el centro de su vida. Aférrense a Él. Si ustedes se aferran a Él, ustedes van a tener lo necesario para vivir para Él y creer realmente en Él. Si tú no sabes quién es Cristo, no vas a saber cómo vivir para Él. Entonces, esto, hermanos, en nuestra iglesia es lo que decimos cuando decimos estamos verticalmente alineados con Dios. No hay nada más importante en su vida espiritual que tener una relación personal con Dios. Si Cristo no es tu Salvador y no es tu Dios en quien tú sigues, entonces no hay nada más que ofrecerte. Primero tienes que tener una relación con Dios. ¿Y entonces qué? Entonces Pedro dice, no solamente eso, ahora Dios te va a invitar a crecer. Para eso es el discipulado. La segunda característica es la humildad y santidad del discipulado en el cuerpo de Cristo, o es lo que significa estar horizontalmente comprometido unos con otros. Mira lo que dice versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué está diciendo Pedro? Cuando tú ya tienes a Cristo como el centro de tu vida, ahora tienes que parecerte más a Él. Y para eso es la iglesia. Dice, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, y sigue, 7 características. ¿Qué está diciendo Pedro? Muchos de ustedes, cuando reciben a Jesús como su Salvador, se gozan de la salvación, pero se olvidan que no solamente la salvación es para no ir al infierno, la salvación es también para rescatarnos de los pecados que tratan de apartarnos de Cristo. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos pide, apártate del pecado, vive para mí. No solamente es lo que sabes de Dios, ahora ponlo en práctica. Muchos de ustedes se estancan en el fundamento de que tienen fe. Eso no es suficiente, dice, esa fe tiene que crecer y madurar, porque la fe tiene que convertirse por medio de la esperanza en amor. Y para que se convierta en amor, se van a estar unos a otros. Miren lo que dijo Jesús, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos con otros. Como iglesia, hermanos, esta tiene que ser una comunidad donde los que vengan de afuera, primero, encuentren a Jesús como su Señor y Salvador. Pero segundo, encuentren una comunidad donde todos nos ayudamos a crecer un pasito a la vez. Un pasito a la vez. Mira, yo creo en Cristo, pero no entiendo bien. Tengo dudas, tengo preguntas. ¿Quién me va a enseñar? Personas de virtud, personas de bien, personas que tienen conocimiento, personas que ya han perseverado, personas que son piadosas, que viven lo que predican, personas que ya han sido discipuladas. Los discípulos multiplican discípulos, pero si yo vengo a una congregación donde nadie se sabe mi nombre, donde cuando me enfermo nadie sabe, nadie ora por mí, ¿cómo vamos a crecer? Aquí es donde tenemos que aprender a amarnos y cuidarnos unos a otros. Si no crecemos, adivina qué puede pasar, lo que Pedro nos dice. Muchos de nosotros nos convertimos en personas miopes. ¿Qué significa eso? Ciegos. Nos quedamos nada más con el gozo de saber que no vamos al infierno, pero nos perdemos del gozo de ser más como Cristo y ayudar a otros a crecer como Él. No te quedes en la banca. El partido está en la cancha. Si tú nada más te quedas en la banca cómodo, vas a ver como si la iglesia como si fuera un show.
Pero eso es un deporte de contacto, eso es algo donde tenemos que amarnos y ayudarnos unos a otros. Si no, no vas a crecer a semejanza de Cristo. Pedro te dice, tienes que entrar al juego. De eso se trata la iglesia, hermanos. Pudiéramos ver estudios bíblicos por tele todos los días si quisiéramos, pero amarnos en persona es donde está la práctica. Tú lees tu Biblia para formar tu fe, pero tú vives en comunidad como iglesia para vivir tu fe. Ahí es donde crecemos todos juntos. Esta iglesia tiene que ser una congregación donde nos demostramos amor unos a otros. Por eso estamos saliendo de una pandemia, hermanos. Hay iglesias que no van a regresar. No van a regresar. ¿Sabes por qué? Porque ver las cosas en línea es demasiado cómodo. Tú puedes decir, yo estoy bien, aquí lo veo la tele en mi casa. Pero tú puedes pasarte toda una vida viendo tele en tu casa y nunca vivir la fe de Cristo para ser de bendición a alguien más. En esta iglesia tenemos que ser una congregación donde nos amamos y cuidemos unos a otros. Y por último, Pedro dice, hay una necesidad y urgencia de testimonio bíblico, involucrarnos externamente. Mira cómo concluye Pedro. En el versículo 11 dice, cuando tú creces, no caeréis jamás. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto mismo yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro sabe su tiempo está corto. Y ahora ve la siguiente generación y dice, ya traté de enfocarlos en Cristo. Ya les mostré que tienen que seguir creciendo. ¿Ahora qué? Ahora quiero que ustedes entiendan la urgencia de pasar su fe a la siguiente generación. Así como yo todavía el Señor me ha dado tiempo, no voy a dejar de trabajar para que ustedes lo sepan mientras esté vivo, y aún después de que me muera quiero dejar un legado tal que ustedes sepan cuál es la verdad de Dios. Hermanos, nos dejó estas cartas. ¿Qué vamos a dejar nosotros a la siguiente generación? Dicen unos puros viles, ¿verdad? No. Como personas del Evangelio, Dios quiere que dejemos nuestra fe y un legado de vida eterna a los que trajimos a Cristo a través del mensaje del Evangelio. Y Pedro nos dice aquí, la fe que yo les voy a dar no es algo que nomás les digo. Dice, es algo que Dios nos dio. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La fe que hemos recibido es la fe de los que han experimentado en su vida personal la presencia de Dios. No solamente a través de lo que vieron en sus vidas, sino, más importante aún, de lo que Dios dice en su palabra. ¿Se fijó? Pedro nos dice, por nuestra experiencia estuvimos allí en la gloria de Dios junto a Jesús, pero también por lo que la palabra escrita dice, ustedes pueden permanecer fieles. Mire cómo termina él, dice, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dice, ¿cómo vas a permanecer fiel? Pon tus ojos en Cristo. No te pongas cómodo, no dejes de crecer. Crece en amor, en comunidad, en la iglesia, pero comparte con otros la palabra que Dios te ha dado a través de tu vida práctica y de lo que Él ha dicho en su palabra. Comparte con otros. Así como Pedro lo hizo con esta siguiente generación, cuando tú escuchas esto, es el llamado de Dios y la invitación para decirte que ahora nos toca a nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que Dios nos permita. Vamos a cerrar con esto. En Jesucristo, Dios ha provisto todo lo que necesitan a los que quieren todo lo que Él quiere. En otras palabras, si tú quieres lo que Dios quiere, tú ya tienes lo que necesitas. Pero si tú todavía piensas que necesitas otras cosas aparte de Cristo y estás permanentemente distraído en ello, tú lo piensas porque tú no quieres lo que Dios quiere. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones
de tu corazón. Primero el deleite, luego su provisión. Si tú te deleitas en Cristo, Él es fiel. Y porque Él es fiel, tú puedes ser fiel también. Oremos. En un momento vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Yo no sé en qué condición estás tú el día de hoy. Muchos de nosotros venimos con gozo por la respuesta del Señor a necesidades que hemos tenido. Otros venimos con dolor y con un corazón pesado por las pruebas que enfrentamos. Yo no sé en qué situación estés tú. Déjame decirte que en cada situación que estés enfrentando, Cristo aún es suficiente. Cristo aún quiere hacerse presente para darte todo lo que tú necesitas para la vida que Él quiere para ti. Todo. Este es un momento para que tú te acerques a Él. No dejes que el enemigo te desanime. No dejes que el enemigo te separe de Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. A lo mejor tú has ido en esta carrera y estás pensando en tirar la toalla diciendo, ¿sabes qué? Yo ya. Tanta hipocresía, tanta apariencia. Haz a un lado las sombras y enfócate en Jesús. A lo mejor tú has estado muy cómodo en la banca pensando que simplemente si tú vas cómodamente siguiendo a Jesús a la distancia todo va a estar bien. Hoy Jesús te invita a recibir más. Hoy Jesús te invita a crecer, a probar su amor, a ser hecho a su imagen. Así que al venir a la cena, dile, Señor, te necesito. Te necesito porque yo quiero ser más como tú. Tanto tiempo hace que ya no siento tu gozo, Señor. Tanto tiempo hace que ya no veo más de ti en mí. Señor, yo tengo que menguar para que tú crezcas. Si no le has compartido a alguien la palabra de Dios últimamente, a lo mejor como Pedro, él te dice, este es el tiempo de dejar una herencia espiritual en aquellos que Dios quiere traer a Él a través de ti. Dile, Señor, úsame para no ser un árbol sin fruto. Yo quiero dar fruto para ti, Señor. Úsame, Señor, para darle a alguien tu palabra. Padre bendito, gracias por la oportunidad que tenemos de venir hoy a ti. Al venir a esta mesa me doy cuenta, Señor, que no estamos solos cada vez que tomamos este pan y esta copa, porque, Padre, nos has dado en tu Hijo Jesús un proveedor, un salvador, un Dios vivo, un Dios que camina con nosotros en las altas y en las bajas, un Dios que está presente en nuestros momentos de más grande oscuridad con su luz. Señor, un día esta tienda, este cuerpo, Señor, va a quedar atrás. Vamos a estar en casa. Y un día tú vas a traer el reino, Señor, y vas a rescatar nuestro cuerpo del polvo. Nos vas a resucitar como a tu Hijo Jesús, Padre, para estar con Él para siempre. Y mientras tanto tenemos trabajo que hacer. Yo te pido que en esta iglesia tú levantes personas con una pasión por Cristo, con una fe preciosa, como la que Pedro confiesa, Señor. No somos perfectos, pero una fe de hombres y mujeres fieles a ti, que quieran seguirte, Señor, todos los días de su vida. Señor, gracias. Venimos a ti hoy.